Bien, en esta ocasión quiero resolver con ustedes este ejercicio que me encontré en un canal de YouTube de una persona que el nombre de su canal es Matemáticas con Juan. Él resuelve este problema que estamos viendo aquí en pantalla. Es un problema de trigonometría, dice él. Y dice que para resolver este ejercicio estamos contando con 12 ángulos. Es el título del video. Y dice que es trigonometría básica. Vamos a ver un poquito más claro aquí en la otra pantalla. Aquí ya empezó a resolver el ejercicio y vemos que tiene unas propuestas aquí trigonométricas y unas ecuaciones que plantea. Vamos a resolverlo nosotros de otra manera. Insisto, él dice que lo está resolviendo porque cuenta con 12 ángulos. Aparentemente aquí tiene 12 ángulos, pero en realidad está dejando de ver un triángulo más que se forma, y eso nos permite resolver el problema desde otro punto de vista, de otra manera, un poquito más con razonamiento matemático, haciendo acopio de los temas que ya vimos previos en geometría y trigonometría. Vamos a ver cómo quedan esos triángulos que nos presenta. Aquí básicamente el problema nos da un triángulo grande, rectángulo, luego aquí traza una línea oblicua y forma otro triángulo también rectángulo, un ángulo de 60 grados, un ángulo de 30 grados. La distancia desde la línea oblicua hasta el vértice más a la derecha es de 2 centímetros. Y nos pide calcular la distancia que va desde el vértice del ángulo que forma el ángulo recto hasta donde cae esa línea oblicua. Y nos pide también calcular esta longitud llamada h o altura. Vamos a presentar en el siguiente triángulo. Aquí está la figura que nos presenta el ejercicio. Nos pide calcular h, nos pide calcular x. Sabemos que el ángulo interior o interno de ese triángulo pequeño es de 60 grados. El ángulo agudo que se forma en ese triángulo mayor a la derecha es de 30 grados. Pero vamos a señalar cuáles son los triángulos que se forman. Aquí tenemos el vértice A. Vemos que en el vértice A se forman dos ángulos agudos. El ángulo agudo que corresponde al triángulo rectángulo pequeño y otro ángulo agudo que corresponde a un triángulo que estamos formando aquí, que es un triángulo obtusángulo. Señalamos aquí el vértice B, que es justamente donde se forma el ángulo de 90 grados. Y aquí, donde esta línea oblicua corta a la línea horizontal, le llamamos vértice C. Y por último, al vértice más alejado, donde se forma el ángulo de 30 grados, le llamamos vértice D. Vamos a ver cuáles son los triángulos que se forman. Tenemos el triángulo ABC, es un triángulo rectángulo con un ángulo agudo que nos señala que es de 60 grados. La base de este triángulo es X y la altura de este triángulo es H. Tenemos también el triángulo ACD, que es un triángulo obtusángulo. Y tenemos también otro triángulo rectángulo, que es el triángulo ABD, del cual nos dan que su medida del lado BD es de X más 2 centímetros. Aquí me faltó ponerle centímetros, es centímetros. Y el triángulo ABD y el triángulo ABC tienen en común la altura o el cateto, que en este caso es H. Aquí ya señalamos el ángulo de 90 grados, pero vamos a ver también
Si nos fijamos aquí donde cae la línea oblicua, si ya tenemos aquí un ángulo de 60 grados, entonces tenemos aquí su ángulo suplementario para formar un ángulo colineal, que desde luego es igual a 120 grados, ¿verdad? 60 grados más 120 grados me da 180 grados. Bueno, si ya sabemos que el ángulo obtuso del triángulo ACD es de 120 grados, también sabemos que como el triángulo ABC tiene un ángulo agudo de 60 grados, su complementario señalado en A debe ser de 30 grados. Y también el ángulo que falta del triángulo obtusángulo debe ser de 30 grados, dado que un ángulo es de 120 y el otro es de 30. Entonces tenemos estos ángulos, 30 y 30. Cerramos ya los ángulos del triángulo ABC, 90, 60 y 30. Cerramos ya los ángulos del triángulo ACD, que son 30, 120 y 30. Y ya cerramos también los ángulos del triángulo ABD, que son 60, 90 y 30. Bueno, ya tenemos completos los ángulos de los tres triángulos. Ahora, vamos a enfocarnos en el triángulo obtusángulo. Si nos fijamos en el vértice A, el ángulo de ese triángulo es de 30 grados y en el vértice D, el ángulo también es de 30 grados. O sea que este triángulo, el triángulo ACD, es un triángulo isósceles porque tiene dos ángulos iguales que son de 30 grados. Bueno, una característica de los triángulos isósceles es que los lados que forman o que concurren con el ángulo diferente son iguales, o sea, los ángulos adyacentes. En este caso, el lado AC y el lado CD son iguales porque ellos son los que forman el ángulo diferente. Pero sabemos que el lado CD mide 2 centímetros. Entonces el lado AC, por lo que acabamos de comentar que es un triángulo isósceles, también debe medir 2 centímetros. Bueno, entonces ya tenemos aquí que si el lado AC mide 2 centímetros por condiciones del triángulo isósceles, esos 2 centímetros también es la medida de la hipotenusa AC del triángulo rectángulo menor. Vamos a trabajar, como aquí están los valores que queremos obtener, aquí sacamos solamente aparte el triángulo rectángulo pequeño, el lado BC que no sabemos cuánto mide es X, la altura AB que no sabemos es H. Pero también recordamos una característica. Cuando empezamos a hablar de las razones trigonométricas, si recordamos, nosotros para formar las razones trigonométricas de los ángulos de 30 y 60 grados, hicimos uso de un triángulo equilátero. ¿Y cuál es la característica del triángulo equilátero? Que sus tres lados son iguales. Entonces, si este triángulo equilátero resulta que sus lados miden 2 centímetros de manera análoga al que tenemos aquí el ABC, entonces el lado derecho mide 2 centímetros, el lado izquierdo mide 2 centímetros y el lado inferior debe medir también 2 centímetros. Ya dijimos que es un triángulo equilátero y es el que tiene esa característica. Sus lados son iguales y sus tres ángulos son iguales y miden cada ángulo 60 grados. Bueno, nos apoyamos de esta figura.
Aquí, si trazamos la altura del triángulo equilátero, resulta que esa altura, por simetría, está dividiendo al triángulo equilátero en dos triángulos iguales, ambos de rectángulos, ¿verdad? Porque la altura es perpendicular. Podemos tomar la parte derecha de ese triángulo y entonces la parte derecha, si nos fijamos, es análoga al triángulo ABC. La hipotenusa AC mide 2, igual que la hipotenusa del triángulo que tenemos a la derecha. Como dijimos que los lados son iguales, la altura divide en dos partes iguales a la base, y entonces resulta que X, que es la base del triángulo BC, mide entonces 1 centímetro. Ya sabemos cuánto vale X, vale 1 centímetro. Nos falta averiguar cuánto vale H, pero para calcular el valor de H podemos hacer uso del teorema de Pitágoras. Conocemos el valor de la hipotenusa, que mide 2 centímetros. Ya conocemos el valor del cateto que forma el ángulo de 60 grados. Y nos falta calcular el valor de la altura H. Entonces sustituimos, ¿verdad? El valor de un cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto conocido, que en este caso ya sabemos que vale 1. Resolvemos. 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado es 1. Y de aquí resulta que H es igual a raíz de 3, haciendo la resta. Ya tenemos entonces el resultado. La altura mide 3 y el valor de X, lado BC del triángulo, es igual a 1. X vale 1 y H vale 3. Y resolvimos este ejercicio recordando solamente y razonando acerca de las características y propiedades que ya vimos en geometría de los triángulos. Eso es todo. Te invito a que veas el canal de Matemáticas con Juan para que veas cómo lo resuelve. Más adelante vamos a resolver este mismo ejercicio, pero ahora utilizando las características de los dos triángulos rectángulos. Hasta aquí terminamos entonces este video.